Hay un comprometimiento de todos los antipatria para romper con la Constitución y hacer lo que les da la gana, comenzando por la Corte Constitucional. Comenzando por la Corte Constitucional, que es la principal causante de esto. Y obviamente Noboa, que es el que plantea. Y plantean por joder, porque yo me retiro un poquito del tema para venderles otra idea. A ver, ¿se acuerdan cuando fue la consulta popular sobre la extradición? A la gente le vendieron una idea, o atacaron lo subliminal de la gente para confundirla. Y más o menos le hicieron creer de que con la aprobación de la extradición, todos los delincuentes del Ecuador iban a desaparecer, pues se los iba a llevar a Estados Unidos. Eso fue lo que la gente torpemente creyó. ¿A quiénes ha extraditado Estados Unidos? Nadie. Y entonces, ¿y qué hiciste tú? Pendejo, votaste. Pendejo, pendeja, votaste. Votaste sin pensar, o sea, yo voy y voto, porque por si acaso nos ayude contra la delincuencia. O sea, son así. Colombia tiene 7 bases militares. 7 bases militares. Y las cifras de incremento, brutal, pero brutal, un 30% más de producción de narcotráfico en Colombia, es a lo bestia. Con 7 bases militares. O sea, están produciendo drogas hasta por las orejas en Colombia. Y entonces, ¿qué papel juegan las bases militares? Entonces, pero la gente cree que con una base militar hasta el secuestro extorsivo se va a acabar. O sea, el que le asalten en la calle se le lleve la cartera y ya no va a ver con la base militar norteamericana. Entonces, es una tomadura del pelo. Pero yo quiero ser didáctico en algo, si usted me ayuda con la Constitución. Verá, este es el contenido de la Constitución. Yo quiero que la gente me siga. A mí me encanta la didáctica, como he sido maestro, he sido profesor. Entonces, a mí me gusta transmitir el conocimiento. El título primero de la Constitución se llama Elementos Constitutivos del Estado. Y el capítulo primero se llama Principios Fundamentales. ¿De qué? De los elementos constitutivos del Estado. ¿Sí? Entonces, tenemos que ubicar dónde está el tema de las bases militares, para saber en dónde está ubicado y a ver cómo debió haber actuado la Corte. Entonces, siga bajando despacio para, ahora sí, ver el capítulo primero. Entonces, ahora ya viene el desarrollo del texto constitucional. Y volvemos, título primero, elementos constitutivos del Estado. Capítulo primero, principios fundamentales. Sí, vamos a ver hasta dónde se encuentra el capítulo primero de los elementos constitutivos del Estado. Artículo 1, artículo 2, siga. Artículo 3, siga. Artículo 4, y ya vaya con más calma. Artículo 5, pare. Artículo 5 es el artículo que tiene que ver con las bases militares. ¿Qué dice la Constitución? El Ecuador es un territorio de paz, punto. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. ¿Dentro de qué título y dentro de qué capítulo está esto? De elementos constitutivos del Estado. Dentro de esto está. Y mire, vuélvale al artículo 5. Y está antes del capítulo 2. Segundo, que se llama ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Entonces, primero ubiquemos el problema. ¿No es cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el artículo que se quiere mover? Queda dentro del título primero, elementos constitutivos del Estado, capítulo primero, principios fundamentales. Ahora sí, vaya, se reúna al 441 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 441? La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. O sea, que no cambie el carácter y elementos constitutivos del Estado. En otras palabras, que no cambie el contenido del título primero, capítulo 1 de la Constitución. Esto se podrá tramitar. O sea, siempre que no altere, se podrá hacer enmienda constitucional. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Corte Constitucional? Ubicar dónde está el problema, en el 441, y decir, voy a ver si permite la Constitución una enmienda constitucional que cambie el carácter y elementos constitutivos del Estado. Es lo que tienen que hacer. Y no podían cambiar el artículo 5.
Y entonces, ¿qué es lo que hizo? La zapada grotesca y burda de la Corte Constitucional. Bájele despacito. 42. El 442 dice: la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa del presidente, Y le aplicaron este artículo, diciendo: aplica por la vía de la reforma parcial. Pues que este es el artículo que no tiene ninguna relación con el carácter y elementos constitutivos del Estado. O sea, si usted tiene que hacer un locro de papas, tiene que ver las papas, el quesillo, lo que tiene que utilizar para el pero no tiene nada que ver con los elementos constitutivos del Estado, con el artículo 5, que estén en los elementos constitutivos del Estado, para que hayan aplicado el 442, que tiene que ver con otras restricciones. Aparte de que la enmienda tiene que ver, una enmienda constitucional tiene que ver con cosas sustanciales de una constitución, como son en este caso, regrésese un ratito al 441, como son en este caso, alterar la estructura de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado. Entonces, ¿qué tenían que decir? Porque, ahora sí, bájese un ratito, el 443. ¿Qué dice el 443? El 443. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponden a cada caso. Entonces ellos tenían que nada más, era facilito. ¿Cuál era el artículo que quieren cambiar? El artículo 5. ¿Dónde queda el artículo 5? En los elementos constitutivos del Estado. ¿Quieren hacerlo? No se puede porque el 441 de la Constitución no permite enmienda que altere el carácter y elementos constitutivos del Estado. Señores, no cabe la enmienda constitucional. Tienen que irse por el lado de la enmienda, no de la reforma. Pero se fueron por el lado de la reforma en una salida burda, en una zapada, pero realmente, o sea, qué miserables para tomarle el pelo al Ecuador. Entonces, ¿por qué? Porque es esa corte a la medida que vino desde la época de Trujillo. De lujo para la derecha traidora y la derecha vendepatria, claro, pues corte de lujo para ellos. Entonces, esto es lo que hicieron. Y ahora, en la Asamblea Nacional crea una comisión de 7 personas, de las cuales 2 de los 7 o 3 de los 7 podrían eventualmente votar en contra de esta reforma, que tampoco resuelve nada, porque digamos que la comisión ocasional elabora un informe y dice, no procede. Ese informe tiene que verlo el Pleno. Y en el Pleno de la Asamblea están allí mayoritariamente toda la gente vendepatria, los asambleístas que están viendo cómo le mueven el rabo, cómo le mueven la cola a los Estados Unidos. Y entonces le van a dar trámites al tema.